Esta es la ñapa del fin de político, la ñapa número 20. Tenemos ya 20 ñapas. Omar Hernández, bienvenido. Ni un camión de verduras le da tanta ñapa como le da Daniel Lara en este canal. Ni los bochos de la cuadra donde usted vive le dejan tanta ñapa a usted como deja el canal de Daniel Lara en YouTube. Bienvenido tú también, Daniel, y gracias por esta nueva ñapa. A los que están llegando aquí a la ñapa directamente, debo decirles que esta ñapa es la segunda parte de la discusión que ya tuvimos en el canal de Neomar Hernández. Entonces, para ver la primera parte de esta discusión, vaya al enlace que le dejamos aquí en la descripción del video, en el canal de Neomar, donde hablamos en el fin de político de Greta y el fin del mundo. En esta ñapa que vamos a hablar de los antecedentes de Greta, de sus predecesores. No es nueva Greta en el vecindario. No, no es nueva en esto. No es nueva en esta cosa. Fíjate tú. Esto, por supuesto, es una gran travesura la que estamos haciendo aquí. Pero no tan traviesa. El primer antecedente de Greta en la historia y en Europa también, pero el primer antecedente en la historia no es una niña ni es un izquierdista. El primer antecedente de esto que está haciendo Greta, de estas alertas de Greta, es Nostradamus. No puede ser. Claro. Cuando tú ves que Nostradamus plantea que el fin del mundo va a llegar, ¿verdad? Que va a venir, bueno, que van a caer todas las plagas desde el cielo, Hercolus, que van a destruir la vida tal cual como la conocemos y el ser humano va a desaparecer, etcétera. ¿Qué es eso? Eso es lo que llaman el milenarismo, que llamaban, esa cosa de la desaparición del mundo. Eso ha estado desde siempre en la mentalidad del ser humano. Yo pasé el año 2000 esperando el fin del mundo, Daniel, en Margarita, frente a un televisor, porque dijeron el día que era, no recuerdo cuál era la fecha, porque no era final de año, sino que era como en agosto, eran vacaciones. ¿En qué año naciste tú? En el 88. Muy bien. Bueno, tú tienes edad para recordar. Nostradamus había predicho un acontecimiento que era con el tema, yo recuerdo que el 2000 fue el año del Hercolubus. Había una cosa que era, el Hercolubus era como un cuerpo celeste, no sé, un meteorito gigante que iba a caer sobre el mundo y se acababa la raza humana, se acababa el mundo tal cual lo conocimos, ¿no? Eso fue en el año 2000, pero antes de eso hubo otro fenómeno que fue en el año 95-96, que fue el paso de un meteoro muy cerca de la Tierra que logró verse desde algunas partes del mundo, que fue descubierto por los científicos Shoemaker y Levy. Shoemaker-Levy se llamaba pero el gran planteamiento es que nosotros, los nacidos, los que llaman los Zennials, que no somos los millennials, sino los Zennials, que somos los nacidos entre el 78 y el 90, creo que ese es el periodo. Si no es ese, corríjame aquí en los comentarios, que siempre lo leo. Y yo nací en el año 80 y ya yo, teniendo uso de razón, recuerdo cómo la televisión, la prensa, los medios de comunicación, el cine, las series empezaron a llenarse de la preocupación por la llegada del año 2000. O sea, el año 2000 era una preocupación, sí. O sea, era un tema, o sea, era un tema recurrente, ¿no? Que en el 2000 va a pasar algo. Incluso el Y2K con el tema de los equipos informáticos, claro, pero lo del Y2K, pero el Y2K fue una preocupación ya a muy poco tiempo que llegara el año 2000. Pero te estoy diciendo, cuando yo era niño, bueno, cuando pasaban un documental o un programa especial en televisión sobre Nostradamus, bueno, uno se paralizaba a ver eso. Además de eso, en ese periodo se hicieron sumamente famosos cientos de programas de televisión en toda la televisión mundial sobre el tema de lo increíble, de la conspiración, todas esas cosas. Florecieron las revistas de la materia, la revista Muy Interesante, la revista Insólito, la revista Cábala en Venezuela.
Jean-Pierre Leroy, por cierto, era el director, y lo llegué a conocer, era muy amigo de mi mamá y de mis tías, que estaban en esta onda de metafísica y todas estas cosas. Y entonces, bueno, el tema de que el mundo se va a acabar no es recurrente, y es recurrente en la historia, no solamente de Occidente, sino que yo diría que eso va es que nosotros somos el resultado de varias extinciones. Entonces esta niña dice, bueno, pues se aproxima ella dice que se aproxima una extinción más rápido de lo normal. Bueno, pero quiere decir que entonces somos indestructibles, porque si hemos sido extinguidos seis veces, bueno, volveremos. Yo espero que vuelvan los buenos. Yo espero que no vuelva ese poco de cochimbo, ¿no? Que vuelvan los buenos, pero el otro que tampoco vuelva. Tampoco, no, es que se murió y no volverá. Pero entonces el punto cuál es, que yo siempre he pensado lo siguiente, digo, bueno, pero ya va. Evidentemente al humano le preocupa la extinción, es una preocupación legítima, porque de alguna manera, no sé si en nuestra memoria oral de alguna forma, existe el cuento de la destrucción del mundo. De cómo se destruyó, y eso quedó en la oralidad, porque algunos sobrevivirían, otros no sé cómo es la cuestión al final, pero fíjate tú algo bien cercano, que es en la cultura de los indios Caracas. En la cultura de los indios Caracas está presente el tema de la destrucción del mundo. Y dentro de esa historia de la destrucción del mundo de los indios Caracas es que se enmarca la explicación que ellos hacían de la existencia del Cerro Ávila, al cual ellos llamaban el Guaraíra Repano. Decían los indios Caracas, le explicaban eso ellos a los colonizadores, que el Cerro Ávila existía porque antes de su existencia el Valle de Caracas empezaba y terminaba en el mar, y ellos eran devotos de la diosa del mar, que dominaba el mar. Y un día se pusieron de espaldas a la diosa del mar, dejaron de adorarla, y la diosa del mar en castigo encabritó el mar y les lanzó una ola gigante para extinguir al pueblo Caracas. Y el pueblo Caracas, viéndose que iba a ser destruido y que su mundo iba a desaparecer, se pusieron todos de rodillas y le rogaron a la diosa del mar que detuviera la ola y no los destruyera. Y en efecto, la diosa del mar detuvo la ola, y esa ola es el Ávila, según los indios Caracas. Y por esa razón es que ellos le daban el nombre de Guaraíra Repano al Ávila, porque Guaraíra Repano significa en lengua Caracas la ola que se detuvo. Entonces, esto no es una cosa nueva, es que el hecho de la destrucción del mundo está, bueno, en todas las culturas aborígenes, te lo puedes encontrar. Entonces, sí, para mí, el primer antecedente de la niña Greta es Nostradamus, enmarcado en esa cuestión de que el mundo se va a acabar, el mundo se va, esto se acaba, esto viene pronto, y ese pronto puede ser en 10 años, 20 años, 50 años. Ahora, ella tiene antecedentes también en el plano, ya referíamos uno, por ejemplo, en el plano de lo contemporáneo, ¿no? Y el plano de lo medioambiental, directamente, no de la destrucción del mundo. Porque yo concuerdo contigo, ¿no? Quizá la mayor preocupación del hombre es que el mundo, de buenas para primeras, un día se para y el mundo no existe. De hecho, el propio hombre no exista, pues porque llega un evento, un acontecimiento inesperado, y el mundo queda destruido. Eso, de hecho, eso es el motivo de muchas películas, ese es el motivo de mucha o buena parte de la literatura, incluso contemporánea, pero que, como tú dices, está atada incluso a esa tradición de grupos originarios, de grupos aborígenes, desde hace muchos siglos, ¿no? Pero los pares de Greta, por ejemplo, los pares, no los padres, dentro de esos antecedentes hay varios. Mencionábamos a uno, Al Gore, en Estados Unidos. Se puso de moda porque en Estados Unidos ningún candidato presidencial o alguien asociado al establishment del Partido Demócrata o Republicano se había planteado en este tema. Y Al Gore, a principios del siglo, se montó en el tema del cambio climático, ya lo dijimos, se montó durísimo en el tema de la difusión de esto, y realizó una película, o fue colaborador de una película que, como tú dijiste, ganó el Oscar dentro del contexto del tema del cambio climático. Hay otros
Está, por ejemplo, en México hay grupos aborígenes que se la han pasado protestando esto y muchos los han matado, por cierto. En México, donde a los reporteros los matan, donde a los políticos los matan, donde a las actrices y a los actores los matan. O sea, porque lo de México en el tema de la violencia, de los grupos, digamos, organizados para suprimir intereses, es a través de la violencia en muchos casos. Eso pasa. Mira, pero hay un personaje. Los mapuches, Daniel, en Chile. Claro. Los indios mapuches en Chile también están vinculados mucho al reclamo del tema ambiental. Entonces, hay muchos antecedentes. Generalmente, el tema de la protesta medioambiental en estos grupos va atado a un tema martirial, porque dicen estos grupos siempre que son perseguidos por el establishment. Entonces, ellos arman a veces una leyenda y a veces no es una leyenda, a veces es verdad porque terminan en la fosa, terminan muertos. Sí. Está el tema martirial atado al tema de la protesta medioambiental. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero fíjate tú que cuando hablábamos de Al Gore, que perdió las elecciones del año 2000, resulta ser que entre todas las explicaciones que se han hecho de la derrota de Al Gore en el año 2000, porque Al Gore en el año 2000 no era ambientalista, él se mete ambientalista después de que es derrotado. Después que es derrotado. Una de las razones por las cuales se piensa que el señor Al Gore perdió las elecciones en el año 2000, y yo recuerdo además de eso el día de las elecciones, recuerdo el día de las elecciones en los Estados Unidos, cómo eso ya se estaba notando. Se estaba notando un trasvase de votos porque había un tercer candidato independiente por el Partido Verde, que era un partido ambientalista llamado Ralph Nader, que planteaba una guerra contra las corporaciones que estaban contaminando el mundo y tal y cual. Y ese tipo fue un fenómeno electoral en el año 2000, como lo fue Ross Perot en el partido republicano en las elecciones del 88. La del 92. 93, ajá, 92. 92, la del 92. Ralph Nader se convierte en un fenómeno electoral y empieza a cautivar a esos rojitos, que también lo hay en los Estados Unidos, esos liberals, esa gente de la izquierda progresista. Y yo recuerdo a Bill Clinton, que era el presidente saliente, diciendo en una comparecencia de televisión, estamos en riesgo de perder la presidencia por darle sus votos a un hombre que no va a ganar. Y esto le va a abrir las puertas al regreso de los republicanos al poder. Y entonces termina perdiendo Al Gore la presidencia porque un ambientalista dividió los votos de la izquierda. Y así llega George Bush al poder. Por lo tanto, podemos poner también a Ralph Nader, ¿okay?, como un antecedente de estos ambientalistas que irrumpieron en el mundo y reventaron las vidrieras. Pero si nos venimos en el tiempo de Nostradamus en adelante, podríamos hablar de que no es Greta la primera niña europea que marca a una generación con su discurso y con lo que se atreva a decir. Su antecedente más remoto en este continente, ya dijimos que de Nostradamus por el milenarismo, yo plantearía que Ana Frank es otro gran antecedente de Greta. ¿Por qué? Ana Frank. Ana Frank, ¿por qué? Porque Ana Frank fue una niña cuya vida no conocimos, sino mucho después de muerta, cuando al terminar la guerra se conoció su diario y se descubrió y se convirtió Ana Frank en un ícono de lo que fue la guerra, de lo que fue el horror de la guerra, de lo que fue el horror de los campos de concentración, de lo que fue el horror de los pogromos, de lo que fue el horror del holocausto y de lo que fue además la humanidad intentando salvar a una niña y la falta de humanidad que la asesinó. De tal manera que también podríamos ver que dentro de lo que es hoy Greta hay una gran cesta donde aparece Nostradamus, donde aparece Ana Frank y donde aparece otro muchacho que irrumpe, un muchacho joven con una cara angelical como esta niña, que una niña muy bonita. Yo no entiendo por qué le están haciendo tanto bullying, de verdad a mí me da una gran arrechera, debo decirlo. Una niña muy bonita, una niña muy linda y está haciendo unos planteamientos que yo podría decir, yo me interesé a la política a la misma edad que ella, por lo tanto, y también estaba equivocado. O sea, que a los 16 años no tiene derecho a equivocarse. Y había un muchacho que se hizo muy famoso en Europa, un muchacho francés de origen alemán, o alemán de origen francés, como se quiera ver,
que fue la cara visible de las protestas en París en mayo del 68, que es Daniel Cohn-Bendit, judío también, por cierto, hijo de judíos. Y Daniel Cohn-Bendit se convierte, ese pelirrojo, Daniel Rojo le llamaban, no solamente por pelirrojo, sino porque era rojo también. Sí, era rojo, y por eso jugaban con eso de llamarlo Daniel Rojo, precisamente porque siendo pelirrojo y siendo rojo, estaba perfectamente claro. A Daniel Rojo, Daniel Cohn-Bendit, tenía todas esas posturas, era como uno de los rostros visibles de la gran protesta, que fue una gran protesta colectiva, pero él se convirtió en un ícono por varios discursos que dio. Y al final, ¿dónde termina Daniel Cohn-Bendit? Daniel Cohn-Bendit termina posteriormente, muchos años después, ya en los años 90, metido en el movimiento ambientalista europeo, y en el movimiento europeísta verde, y termina siendo electo al Parlamento Europeo por las listas del Partido Verde. Ahí tienes a un muchacho, por eso es que yo digo que, miren, no descuiden las cosas, ¿no? Esta niña, tal. Bueno, Daniel Cohn-Bendit del 68, cuando vinimos a ver, en el 2009 ya era parlamentario europeo. O sea, antes, en los 90. Daniel, eso va para allá. Aquí hay un tema con el... Depende, porque los tiempos no son los mismos. Cuidado. Claro, pero el hacer en estas cosas va para allá, me da a mí la impresión. Y hay que decir algo de los que lo comentamos ya en el fin de político, pero podemos ampliarlo, sobre los partidos verdes. Los partidos verdes de un tiempo acá se han convertido en partidos como el conjunto de los partidos que son pobladores de la derecha y pobladores de la izquierda, en a veces partidos faltos de contenido. Había una utopía con que el Partido Verde, el modelo del Partido Verde, siendo un partido que respondía a aquello que planteamos sobre las necesidades postmaterialistas, o sea, las cosas que estaban por encima de lo evidente, de lo básico, sino que ya eran la autorrealización de las personas dentro de contextos culturales más complejizados que los que eran inicialmente en la humanidad. Esos partidos se han quedado han quedado reducidos a veces a la componenda parlamentaria, a pactar, porque como son partidos que nunca, o general, yo no recuerdo que un partido verde haya podido gobernar o ganar una elección por sí solo. Sino Bueno, que el partido... cuidado. Cuidado. Por eso, no aquí recuerdo. Sí. Aquí en Alemania ganaron primer lugar. En ciudades. En ciudades. A nivel municipal. A nivel municipal. Claro. En Francia. Deben tener alcaldes. En Francia, claro. Pero es que no se puede soslayar. Son partidos que generalmente terminan siendo la tercera vía, la tercera opción para hacer bisagra a veces con los otros dos partidos pero no se puede soslayar, Neomar, no se puede soslayar por una razón fundamental, porque en Europa, sobre todo en Francia, en España y en Alemania, los municipios son las instancias principales donde se ejerce la pequeña política. O sea, que un partido te agarre un ayuntamiento, una cosa sumamente importante en Europa. No se puede dejar de lado. Pero a veces, y me vengo a este lado del mundo, los experimentos de que yo recuerdo acá de partidos verdes. Bueno, en Venezuela ni voy a hablar. En Venezuela hay un partido que se llama el Movimiento Ecológico, y eso es una tarjeta como las tarjetas de maletín típicas que hay en el sistema político venezolano. Ahí han postulado cualquier cantidad de desconocidos y a veces a gente que simplemente puede comprar esa tarjeta. Un ejemplo de un partido verde sobre el que se tenía mucha fe, Daniel, en nuestro lado del mundo. Bueno, donde estoy yo, tú estás del otro lado del mundo. Estoy aquí donde sí hay verdes. Sí, era el movimiento de Antanas Mockus en Colombia. Y Antanas Mockus como político, a final de cuentas se vino a nada. O sea, Antanas Mockus era un hombre... Porque no era ambientalista. De la academia, era un tipo que era conocido porque era un genio, pero era un tipo además que tenía unos dislates en sus conducciones públicas. Entonces... de ahí salieron algunos alcaldes, por ejemplo, creo que Fajardo salió, el de Bogotá, salió de allí. Ellos gobernaron con varios alcaldes, creo que en Bogotá, pero el Partido Verde en Colombia quedó reducido a nada y en realidad las demandas del Partido Verde, creo que se llamaba así, el Partido Verde colombiano, no recuerdo si era el movimiento, sí, era el Movimiento Verde. No tenía más larga mirada que ser una opción más dentro del sistema político. O sea, los partidos verdes realmente yo creo que no han llegado a desarrollar una agenda completa que vinculada con esto
del mundo ecológico, del mundo, ¿cómo que le llaman? Autosustentable, autosostenible, ese tipo de cosas. Los partidos verdes han quedado relegados a ser un partido más en la mayoría de las ocasiones donde han participado. Entonces, hay otro claro, hablando de estos partidos y de estas cosas y de la participación de esta niña Greta en todo esto, hay un antecedente también sobre todo a raíz de esto del discurso, lo recordé, porque fue prácticamente en el fondo fue un llamado generacional. O sea, ustedes están acabando con mi generación, en palabras más, palabras menos lo que digo ella. Ese argumento ya lo había utilizado Daniel Cohn-Bendit en el 68 y la generación del Mayo del 68. Ese argumento ya lo había esbozado y lo narraba con horror Ana Frank en su diario, de cómo ella sentía que venía y se aproximaba, que habían acabado con su mundo. Cosa cierta. Y en un momento que creo que fue por allí en el año 2010, 2011, irrumpió en la izquierda europea una muchacha muy joven llamada Beatriz Talegón. ¿Tú te acuerdas de Beatriz Talegón? Claro. Del PSOE, cuando dio el discurso en la Internacional Socialista a nombre de la Internacional de Juventudes Socialistas, diciéndole a los líderes de la Internacional Socialista, bueno, que ustedes aquí se viene a hablar de socialismo en un gran hotel y a gastar reales en el viaje. Sí, yo recuerdo eso. La tipa se tira. Le molestó muchísimo, ¿viste? Henry Ramos le molestó muchísimo. Yo recuerdo su molestia, pero en realidad, cuando te pones a ver en lo que se convirtió al final Beatriz Talegón, te das cuenta de qué es lo que pasa con estos fenómenos en estos tiempos. La tipa terminó yéndose del PSOE, diciendo que se iba de la política porque estaba decepcionada y termina en Podemos. Sí. Entonces, estas cosas se ven mucho en Europa. Y finalmente, y esto es algo chimbo también, a mí me recordó por distintas razones. Y no quiero ser ofensivo ni ser tétrico, pero a mí me recuerda esta niña a una mujer austríaca, llamada Natasha Kampusch. Natasha Kampusch fue una niña que fue secuestrada a los 12 años por un loco que se la llevó y la encerró en una casa y la convirtió en su esclava su esclava inclusive sexual hasta que la niña se escapa, como a los 6 años. La niña ya la daban por muerta, la dejaron de buscar porque se esfumó, desapareció del mapa y ella al final se logró escapar y su secuestrador se suicida. ¿Por qué digo yo que me recuerda o que la tengo como un antecedente de lo que es Greta? Porque cuando la niña dice que a ella le han robado su infancia, yo le creo. Estoy completamente de acuerdo. Está secuestrada por una agenda que no es de ella. La preocupación de ella es legítima. La agenda en la que está inserta, sin ella quererlo, es un secuestro. Es un entramado de intereses, Daniel, ya lo dijimos, donde la preocupación fundamental tiene que ceñirse sobre el tema del dinero, de los lobbies y de lo que implica en tanto negocio el tema que se presupone no es un negocio, porque hablar de energías limpias, hablar de la reducción de las emisiones de CO2, hablar de ONGs, hablar de asociaciones voluntarias abocadas al tema de la defensa del ambiente, al mejoramiento del planeta Tierra en cuanto a sus condiciones climáticas, etcétera, uno dice, es una causa noble. No, todo eso tiene dinero, hay think tanks, existe Open Society también. Mira, te voy a... Claro, pero fíjate algo, ¿no? O sea, como hay lobbies para fomentar la industrialización desmedida en algunos casos, para fomentar el tema del dinero por el dinero a través de cada vez más industrias, cada vez más emisiones, sin reparar en esas cosas. Existe dinero y existe una trama compleja alrededor del negocio que representa hacer oposición a aquello. Pero fíjate algo. Energías limpias es un negocio.
el tema para cerrar, el tema de esta niña Natasha Campuch es que cuando ella es liberada o cuando ella se escapa, ella decide, por voluntad propia, convertirse en una activista, contando por el mundo su historia, diciendo qué fue lo que le pasó y creando conciencia. Yo creo que Greta podría terminar siendo algo como eso. Pero fíjate, ahora que hablas del negocio que se esconde detrás de las cosas ambientales y de las cosas ambientalistas en Venezuela, yo recuerdo un caso que tú seguramente no recordarás, no tienes edad, creo. Yo estaba muy niño. En Venezuela se dio un caso había una asociación, una ONG de defensa del medio ambiente llamada Bioma. Tenían propagandas en televisión, Bioma, y tú veías la cosa, ellos protegían el ambiente. Resulta ser que una vez esta gente que vivía de esa asociación, de decir que defendía el ambiente, la asociación era dirigida, por cierto, por un hijo de Aldemaro Romero hijo. Y este señor se le ocurrió que él, para lograr un financiamiento internacional, él necesitaba vender un escándalo. Y para vender ese escándalo, contrató a unos pescadores para que mataran frente a las cámaras a un delfín. Y grabaron ese video torturando al delfín, que es una cosa horrorosa. Horrible. Y lo hicieron, y entonces él graba el video y lo distribuye, diciendo, mira lo horrible que le están haciendo. Ese video dio la vuelta al mundo. Pero cuando te digo que dio la vuelta al mundo, es que dio la vuelta al mundo y se creó un escándalo. Eso fue en el oriente venezolano, en el estado Sucre. Se creó un escándalo que yo no te puedo ni contar. La investigación consigue el video original donde el tipo está grabando y le dice al pescador, ajá, dale, no, sigue dando. O sea, el tipo está dirigiendo la matanza de delfines. Esto se descubre, el tipo va preso. Se crea un gran escándalo y cierran esa ONG llamada Bioma. Hay gente que se debe acordar de esto, hay otra gente que no. Eso es, por supuesto, no todas las organizaciones ambientales. Hay unas que hacen un gran trabajo, que crean conciencia, que hacen esto que hace, por ejemplo, con la cuestión de las tortugas en determinadas zonas de Venezuela. Me parece muy importante la veda que hacen a la pesca de determinada, por ejemplo, los roqueños respetan la veda de pesca de langosta porque saben que viven de eso y necesitan tener 6 meses de veda para poder tener 6 meses de consumo de langosta. Sí, si no la acaban. Ese tipo de cosas. Yo detesto los zoológicos, te lo digo sinceramente. Una cosa que me deprima más que ir a un zoológico y ver a un pobre animal encerrado. Pero entiendo y sé. Por cierto, por lo que nos ha dicho nuestro amigo, que está cumpliendo 7 años al aire, está cumpliendo el conuco de Prometeo en Radio Caracas Radio. Nuestro amigo Carlos Peláez, una vez le leí, él decía que la peor madre de la naturaleza era la madre panda, del oso panda, porque era muy descuidada y desnaturalizada con sus crías. Y que por eso el nacimiento en cautiverio de osos panda era lo que estaba manteniendo un cierto equilibrio en la población de osos panda. Por ahí podría uno pensar, bueno, está bien, que quizás para eso sirve un zoológico, pero por otras cosas no. Yo vi los pandas en el zoológico de México y sí había un cuidado, pero especialísimo con el tema de los pandas. De hecho, pero podrían tenerlos en unas reservas abiertas, tal, sin necesidad de tener un zoológico. Pero ¿en qué concluimos todo esto? Bueno, que para algunos es una misión, para otros es un negocio y para otros es una agenda política. Entonces uno tiene que saber dilucidar y tiene que ver bien y quitar las nubes y leer y revisar y ponerles el ojo y meterlos en el microscopio para que no lo estén engañando a uno. Yo diría que a veces esto no debería ser, y la gente pensaría que no es así, pero a veces hasta las causas más nobles son un negocio, lamentablemente en el planeta en el que vivimos nosotros. Así es. Esto va desde el ambientalismo hasta, como hemos dicho, la lucha por la igualdad de género. O sea, hay lobbies de lo que usted pueda imaginarse, porque para todo hay dinero en este mundo y para financiar causas de todo tipo.
Y todo, lamentablemente, parece que a tiempo actual, no todo, generalizar muy feamente, pero buena parte de las causas que se mueven a nivel actual en nuestro mundo tienen muchos intereses y principalmente esos intereses son económicos por detrás. Eso es ineludible, eso pasa, aunque mucha gente no lo sepa. Bueno, se nos acabó la ñapa. Se nos acabó la ñapa, pero me faltó decirte un antecedente de Greta. ¿Cuál? Rapidito. Lisa Simpson. Todo el mundo ha dicho que Greta es la humanización del personaje de Lisa Simpson, que se parece muchísimo, que son... Sobre todo por lo apasionadamente. Sí, el apasionamiento en la defensa de las cosas y sí, que no le importa. Lo lamentable es que no tiene un papá como Homero, que es lo que la haría divertida, pero bueno, ¿cómo se hace? Ni tiene un hermano como Bart, que también sería algo mucho más divertido. Pero bueno, se nos acabó la ñapa. Recuerden suscribirse al canal y nos ayudan muchísimo. Si usted no se puede suscribir a Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com de Lara F, que es una suscripción donde usted, con un monto de lo que cuesta un café al mes en cualquier parte del mundo, usted con eso nos ayuda a seguir creando contenido. Si usted no puede, porque está en Venezuela o porque está en otra parte del mundo, pero no tiene dinero o simplemente no quiere suscribirse, con la suscripción a nuestros canales respectivos en YouTube también nos ayuda. Dándole like a este video y al Fin de Político también nos ayuda. Y activando las notificaciones cuando se suscribe también nos ayuda. Compartiendo esto en sus redes sociales también nos ayuda. Así que para todos ahí, gracias por su ayuda, por su colaboración. Y se acabó esta ñapa. Nos vemos la semana que viene.